gracias por venir a este congreso y a esta conferencia a hablar de los años 90. Evidencia que ya tenemos una edad, Javier, y evidentemente vamos sumando experiencia, que no años, vamos subiendo experiencia. Bueno, vamos a hablar de templarios. Fíjate que me apetecía hablarles de momias, pero esto lo voy a dejar después para la mesa redonda con el espacio en blanco. Pero vamos a hablar de templarios, y además en un entorno, ¿verdad?, un castillo que nos predispone, castillo que, según algunos, porque esto no se puede certificar, entre otras cosas porque hay un error de bulto que es la fecha, ¿no? Se dice que en 1308 Fernando VIII le dio a los templarios el castillo de San Servando, y que no se sabe muy bien qué es lo que hicieron ellos aquí en Toledo. Claro, el problema es que en 1308 estaba la orden desde hacía un año en persecución, y es verdad que digamos, muchos templarios vinieron a lo que conocemos hoy como España y que participaron en la Reconquista y que después fueron absorbidos por órdenes como la de Calatrava o la de Montesa, que también tuvieron una importancia aquí en Toledo, pero no está clara esa vinculación de San Servando con los templarios, a pesar de que entra dentro de lo posible, al menos por su historia. Ese documento de cesión ahí está muy cuestionado. Pero ello no le quita ni un ápice al interés que puedan tener los templarios. Imagínense que hubo un tiempo bastante parecido al actual. Quítenle ustedes los coches, quítenle los teléfonos móviles, quítenle unos cuantos millones de personas, pero se vivía esa misma sensación apocalíptica que tenemos todos ahora, ¿no? Decir, pues, parece que estamos al límite del fin del mundo. Claro, entonces hoy somos unos descreídos y entonces eran mucho más creyentes que no crédulos en la figura de Dios. Y se pusieron de moda las peregrinaciones a Tierra Santa con el propósito de expiar los pecados. Y debían de haber de pecadores de la pradera. ¿Por qué? Pues porque ahí iban cientos y cientos de personas en una aventura no exenta de peligros, porque habían asaltadores de caminos, musulmanes que iban a capón a cargarse a los cristianos que iban allí, pero no tanto como un tema de guerra santa, sino como un tema de llevarte las posesiones, porque la gente, cuando acometía una peregrinación, se llevaba la casa a cuestas. Era un carromato con todas sus posesiones, que eran 4 historias, y tiraban millas. Imagínate, por ejemplo, si estás en Francia, pues era prácticamente un año de peregrinación hasta llegar al Santo Sepulcro de Jerusalén. ¿Qué pasaba? Pues que desde las iglesias europeas, que llegaban noticias de que desmembraban, decapitaban, hacían de todo, un poco como lo que está pasando en Ucrania, pero en plan santo. Y el Papa dijo, hasta aquí hemos llegado. Y ordena, esto era un coñazo cuando lo estudiábamos, las cruzadas. Era un coñazo, Jesús. Había varias. La más divertida es la de Pedro el Ermitaño, porque el hombre, en un afán de devoción por Dios, se lleva a todos los campesinos y, claro, los pasan a cuchillo y los matan a todos. Pero hubo un tiempo, 1099, en el que este hombre, que también era un fanático religioso, Godofredo de Bullón, llega a Tierra Santa y, después de encontrar la sagrada lanza, esto es heavy, tío, la lanza que supuestamente, la de Longinos, que después tendrá su historia mitológica y mítica de ser la lanza del destino, aquello es interpretado como una señal y entran a cuchillo a la ciudad de Jerusalén y logran hacerse con ellas. Hay esto que pongo yo, brazo armado del Priorato de Sion, yo sé que ahora habrán algunos, pero si esto del Priorato de Sion es falso. Hay que distinguir entre el Priorato de Sion, que se hizo famoso por el famoso Código da Vinci, y el germen de esa historia, que es una iglesia que existe, se llama la madre de todas las iglesias, hoy reconvertida en sinagoga, una sinagoga, por cierto, sefardí, donde hemos tenido oportunidad, mi mujer y yo, de hablar con los responsables. Bueno, ella no, porque a las mujeres ni las miran, pero tuve oportunidad de hablar en un español tan extraño, tan extraño, que era el sefardí. Y esa iglesia fue la madre de todas las iglesias, germen de un priorato
que fundó Godofredo de Billon y que nada tiene que ver con la historia de Pierre Plantard de Saint-Clair y el Código da Vinci y el Priorato de Sion. Como sea, se hacen con Jerusalén y, por lo tanto, Jerusalén ya es cristiana. Jerusalén ya entra dentro de los dominios de Cristo. Y, sin embargo, años más tarde, porque estamos hablando del año 1108, 1018, perdón, ocurre que... no, 1118, demonios. Ocurre que se fundan los templarios. 9 personajes de la región de la Champagne y la Borgoña viajan hasta Tierra Santa, se plantan ante Balduino II, que era el rey de Jerusalén, y les dice: queremos constituir una orden militar que salve a los peregrinos del ataque de estos despiadados infieles musulmanes. Y Balduino II no solamente les hace caso, sino que además, y esto lo vamos a ver más adelante porque tiene su importancia simbólica, les da las caballerizas del templo de Salomón, ¿no? El templo de Salomón. El caso es que la primera pregunta que uno se puede hacer desde un punto de vista racional, y es algo ya que antes mencionaba Jesús a Juan García Tienza, que él ponía mucho énfasis, es que cuando se repiten determinados datos que suenan o rechinan de una forma constante, debe uno preguntarse si hay una clave oculta en todo ello. Porque esos 9 caballeros estuvieron durante 9 años antes de que se fueran a recibir la regla en Troyes, en la región de Troyes, por parte del Papa, y que fueran constituidos como orden monástico militar. Y tú dices, 9 para defender los caminos, ni que fueran Superman. O sea, aunque llevaran sargentos, escuderos y un número de sirvientes cada uno de ellos, porque ser caballero no era el caballo y el guerrero, sino que eran muy pocas personas para intentar defender todo aquello. Y además, he dicho, Jerusalén ya era cristiana. ¿De qué iban a defender? En todo caso, podrían estar ahí de guardia o hacer alguna historia. ¿Merecía la pena montar una orden monástico-militar cuando ya estaban allí los teutones, estaban allí la orden del hospital, en fin, habían un montón de órdenes militares que estaban haciendo lo mismo que iban a prometer los templarios hacer en Jerusalén? ¿O todo esto obedecía a algún tipo de misión secreta? Y de ahí el título, chan, chan, chan. Dicen las crónicas, Guillermo Tiro, en el Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum, qué bien, es que se me da el latín, que cuando los cruzados llegan a Tierra Santa, prácticamente la sangre llegaba a los tobillos, o sea que aquello había sido una matanza especial, pero le concede un par de frases prácticamente a los templarios para decir que efectivamente ellos iban a ser quienes velaran por la seguridad del Santo Sepulcro de Jerusalén. Santo Sepulcro que lo era desde el siglo IV, cuando Santa Elena, madre de Constantino, que sería definitivamente el que cambiaría la historia, en el sentido de que dejaría el Sol Invictus para transformarse al cristianismo, pues Santa Elena había ido ahí a comprar reliquias y cada uno le iba dando cositas, y entre una de las cosas que le dicen, yo sé dónde crucificaron a Jesús, al Maestro. Y ella, pues muy piadosa, se acerca hasta allí y efectivamente encuentra lo que es un antiguo cementerio. Esto es parte del Santo Sepulcro. Cuando uno entra y deja atrás, propiamente dicho, lo que es el Santo Sepulcro, hay una de las capillas, que creo es la Armenia, que está incendiada desde el siglo XVIII o XIX, y cuando tienes la oportunidad de entrar ahí con una linterna, pues descubres digamos, tumbas de tipo Coquén, que es como se llaman, que te dan la dimensión de que realmente estás dentro de un cementerio. Y aquello, encima de ese cementerio, se había construido inicialmente
templo dedicado a Apolo por parte de los romanos, y posteriormente sería Santa Elena quien haría un primer templo, una primera basílica dedicada a Cristo. Y a la derecha suya, a la izquierda suya, perdón, van a encontrar el Santo Sepulcro propiamente dicho, que es donde supuestamente estaba la tumba del Señor. Todos ellos procedían, esos 9 personajes, que son 9 personajes centrales sobre los que se cimenta en buena parte la mística y el misterio relacionado con los templarios, proceden de una misteriosa región que es la Champagne, que además tiene muchos topónimos que aluden al Grial. Y Jesús también lo sabe muy bien: cuando encontramos topónimos nos están dando pistas acerca de cosas que sucedieron o que marcaron el determinado camino, ¿no? Ux de Peins, por ejemplo, ya que esto, hay muchos catalanes aquí, ¿no? Sí, aparte de Silva. Es que sabéis que se dice que Ux de Peins era catalán, de Bagà. Uc de País y Bagà. Bueno, hay un documento en la Biblioteca Nacional que acredita esta historia, porque este conde de Gósul, o de una zona muy cercana de por allí, de la Cerdaña, efectivamente participó en las cruzadas y trajo consigo un pequeño lignum crucis que se conserva en la población, en Bagà, pero nada tiene que ver con el Uc de Peins, a pesar de que hay disputas importantes acerca de este personaje. Hostia, me estoy enrollando en cosas que luego no. Total, que él se fue en 1104, es decir, antes de que se fuera con los templarios, a Tierra Santa, y vuelve a la Champagne. Uy, ¿por qué te vas y vuelves? ¿Y vas a buscar algo? ¿Y vas a contactar con alguien? Pues allí contactará con André Morbar, que es otro de los 9 fundadores, que además es tío de San Bernardo. San Bernardo de Claraval, que es el publicista, el tipo del marketing de los templarios, predicaba de forma muy piadosa a la Virgen, pero él reclamaba, siguiendo el ejemplo de San Agustín y de otros, que por qué los musulmanes podían matar en nombre de Dios y ganarse el paraíso, y en cambio los cristianos mataban a alguien y, como el mandamiento es no matarás, pues te ibas al puto infierno. No era justo. ¿Por qué los malos tienen que matar y ganarse el cielo y nosotros matamos y nos vamos al infierno? Pues esto lo cambiamos. A partir de ahora creamos la figura del monje guerrero que utilizará la espada para ganarse el cielo, para ganarse a Dios, y por lo tanto ahí hay el concepto de guerra santa es integrado en el mundo cristiano. Pero ojo, no habían ejércitos. Yo antes contaba la anécdota de Pedro el Ermitaño, que eran todos agricultores y tal. ¿Quién tenía ejércitos? Los señores feudales, que eran los que daban protección. Esto era una práctica mafiosa, sí, ahora que no nos escucha nadie, una práctica mafiosa. Además de tener derecho de pernada, que era una guarrería española que podía acostarse con la mujer de quien quisiera, aparte de esto, les cobraba un diezmo por la protección. Y tú dices, ¿de protección de quién? Sí, podían venir los malos, pero es que si no pagaban te jodían él igual. Con lo cual era como el Ministerio de Hacienda, con perdón, Begoña, que nos jode a todos, ¿no? Montbar y el conde de la Champagne también tenían intensas alianzas familiares que tenían que ver, y llegamos a una de las claves de Toledo, con el mundo de la cábala, con el mundo judaico. Y parece, y esto no está demostrado a nivel documental, que existían ciertos pergaminos o ciertas fuentes documentales que eran del interés del conde de Champagne, que tenía una intensa relación de amistad con la escuela de Chardin, que se dedicaba a descifrar escritos hebraicos. En 1114 viajan de nuevo a Jerusalén y a la ciudad de Jericó, y en esta ocasión ya acompañados del propio conde de Champagne. Es decir, hay varios viajes que interconectan religión musulmana, religión católica, y a este corpúsculo, a este cenáculo, a este grupito de revolucionarios, porque son, insisto, monjes guerreros, que se van a cerrar durante 9 años en esto lo vamos a pasar, en el Templo de Salomón. Esta es en concreto el lugar en el que ellos se quedan. Hay una confusión muchas veces cuando hablamos
del templo se nos viene enseguida la cúpula dorada, la cúpula de Al-Aqsa, que es la cúpula dorada. Los templarios estuvieron en la cúpula Al-Sacra, que es la cúpula negra, es donde estaban las caballerizas. Y hay una red de subterráneos que yo he podido visitar parcialmente, donde se puede encontrar de las pocas cosas templarias que vas a encontrar en Jerusalén. Una de las cosas que me llama de la atención, y aquí en Toledo ocurre también, es que unos tíos que tuvieron una importancia tan notable dentro de las guerras medievales, que amasaron una fortuna incalculable, que se convirtieron en la fuerza hegemónica tanto a nivel espiritual, tanto a nivel militar como a nivel económico. Ahora veremos por qué. Apenas vamos a encontrar edificios representativos, guapos, chulos, para poder decir esto era de los templarios. Ni aquí, ni en Toledo, ni en Francia, ni en muchos lugares. Sí vamos a encontrar algunas fortalezas, por ejemplo, el Crac de Chevaliers, por ejemplo, u otras que están diseminadas, que son en Ponferrada mismo, ¿no? Tenemos un castillo templario, pero lo que estamos viendo, igual que aquí, son remodelaciones posteriores. No es propiamente dicho el castillo del siglo XII que ellos pudieron habitar. Insisto, el rey Balduino II les da las caballerizas del templo, que tiene una conexión también judaica. ¿Por qué? Porque estamos, esto ya lo he contado, pero ya me sirve porque estamos en el lugar más importante para las tres religiones. Mira que es grande el mundo, yo siempre lo digo. ¿Es grande el mundo o no es grande el mundo? Pues si fuera a encaprichar, no de una ciudad, no, es que del mismo punto, de la punta de una roca, que es del monte Moriah, que ellos creían era el axis mundi, el eje del mundo. Es decir, ¿verdad que la Tierra da vueltas? Pues para ellos no la daba por los polos, la daba por el axis mundi, la daba por Jerusalén y la daba por la cúpula de la roca. Cuando ellos se quedan en esas caballerizas del templo, abrazan el voto de castidad, que este es complicado, amigos. El de pobreza, que también es complicado, porque a nadie le gusta ser pobre. Y el de obediencia, que este nos guste o no, todos somos obedientes. Y se pasan 9 años allí que nadie les vio salir. Nadie les vio salir. Y sin embargo, cuando viajan a Francia para recibir la regla que les faculta como orden, pues se ha dicho que han hecho de todo, que han machacado al enemigo. Bueno, les venden una moto tremenda para que en 1128 el Papa apruebe la regla en la región de Champaña. Por cierto, este símbolo, el de los caballeros dioscuros, que es como se llaman estos dos caballeros a bordo de un caballo, es considerado un símbolo de pobreza, aunque podríamos derivar aquí también en otros simbolismos importantes, que no voy a entrar ahora porque nos llevaría a otra historia. Sería un símbolo de pobreza, y muchas de las monedas que fueron acuñadas tenían precisamente la cúpula del templo, que tiene también una geometría muy especial. Este es el aspecto que tenía la zona en la que ellos vivieron en el año 1946. Que no tiene nada que ver, a pesar de que es parecido, ¿no?, a lo que podemos ver ahora. Esta es la cúpula de la roca, la cúpula de Al-Aqsa. Y en su centro no podemos visitarla los cristianos, a pesar de ser patrimonio de la humanidad, porque solamente pueden entrar los musulmanes. El clima aquí es muy, muy tenso. En su interior hay una roca, creo que está... Bueno, no, me voy a ir a paparla, si no... hay una roca que luego les enseñaré, que es una roca muy especial. En cualquier caso, cuando llegan los templarios, lo que sí encuentran del templo es prácticamente esto que vemos aquí, que es lo que conocemos como el Muro de los Lamentos, el Muro de las Lamentaciones, que es una traducción un poco chunga, porque en realidad no son lamentos, son súplicas. Lo que estamos es suplicándole a Dios, a Yahvé, para ser exactos,
que era catalán. Ya ve. Como veis, la impronta catalana me persigue. Y por eso van colocando papelitos, ¿verdad?, en el muro. Por cierto, hay una cosa que me decepcionó enormemente, me decepciona cada vez que voy a Jerusalén, y es que yo me pongo ahí, no me pongo las filoxeras, estas no, ¿cómo se llaman? Las filacterias, muchas gracias. No me pongo las filacterias ni la antena, que con el pergamino que se ponen los judíos, pero yo me voy allí y me doy 4 cabezazos porque siempre me gusta. La kipá es obligatoria, la kipá es obligatoria. Pero siempre intentaba atisbar algún papelito que fuera muy antiguo, ¿no? Pues no lo vais a encontrar. Sabéis que los barren cada semana barren y para que quepan los nuevos, lo cual me decepcionó de manera extraña. Hombre, yo entiendo que Yahvé ya ha cumplido parte de los en una semana y deben barrer los de la otra. Muy curioso, porque el mundo judaico, el mundo hebreo, reza. Si habéis estado muchos en Jerusalén, ¿podéis levantar la mano? Hostia, qué poquita gente. Bueno, pues os cuento. Cuando llegas a la explanada, está la parte de mujeres y la parte de hombres. No se reza juntos, ¿vale? Está segregado. Y esta es la parte superficial. Estamos viendo un tramo de unos cuantos metros, pero casi que el muro sigue, por lo que después se conoce como el túnel de los Asmoneos, hasta 465 metros, si la memoria no me falla, al fondo, ¿vale? Y cuando tú entras en ese túnel de los Asmoneos, en el lugar más cercano a la puerta del sumo sacerdote, te encuentras a las mujeres. Y tú dices, caramba, con lo machistas que son estos que les ponen ahí en el tramo peor, en la superficie, resulta que después le dan a las mujeres el lugar más cercano a Dios. Es una cosa que me llamó. ¿Qué guardaban los judíos en el Sancta Sanctorum del templo? Templo de Salomón, ya lo sabéis, fue erigido por el hijo de David porque él tenía las manos manchadas de sangre y por lo tanto no era legítimo a los ojos de Dios que se construyera un templo por alguien que ha manchado sus manos con la sangre. Y Salomón, que tenía fama de rey sabio, mandó de Siria a un arquitecto la construcción de ese templo. Se llama Hiram Aviv, que dará lugar a una leyenda masónica, e Hiram Aviv contrata a 100.000 personas para la construcción del templo, que dice no tiene que ser suntuoso, tiene que ser un templo acorde a Dios y acorde a determinadas reglas que los judíos venían motivando o practicando desde su salida de Egipto. Claro, que esto fue un éxodo por el desierto de 40 años, la brújula no les funcionaba muy bien, y la brújula es lo que iban a guardar precisamente en ese Sancta Sanctorum, que era el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es la alianza con Dios. Por eso Moisés recibe las Escrituras, las guarda en su interior, recibe de Dios el encargo de que los levitas construyan un arca con unas medidas específicas, con un revestimiento en oro, con 2 varas a los costados para que puedan ser transportadas y con un propiciatorio, que es el nombre que recibe la tapa, que debe de tener 2 ángeles cuyas alas estén tocándose, formando un triángulo en el centro en el que yo me manifestaré a tu pueblo. No hay instrucción más precisa en toda la puta Biblia, con perdón. No hay una descripción más precisa. Y eso es lo que hacen. Fíjense bien, porque ese triángulo, que lo vais a ver en muchas iglesias y lo vais a ver en muchas logias masónicas, como el triángulo con un ojo, que es el ojo que todo lo ve, es Dios manifestándose, Dios que te está viendo. ¿Vale? Por lo tanto, ese triángulo son las alas de los ángeles, de los enviados de Dios, ¿verdad, Gloria? Que te encantan a ti los ángeles. Y ese simbolismo es para guardar varios objetos que irán en su interior.
las tablas de la ley que recibió Moisés en el monte Sinaí, la vara de Aarón, que es un tipo de bastón de mando de tipo dorado, y la máquina del maná, porque el pueblo hebreo, buscando la tierra prometida, resulta que tiene que alimentarse. Entonces ahí hay un mecanismo extraño, misterioso, sobre el que se ha escrito mucho y mal, que se nos dice que se alimentaban de ese maná, ¿no? Incluso en los 70 hubo un ingeniero que trabajaba para la NASA que dijo que aquello era una albumina, era un tipo de alga que fabricaban ahí con una máquina y eran capaces de comer. Bueno, estos serían harina de otro costal. Como sea, ese arca de la alianza, cuando llegan, después de pasar vicisitudes varias, de ir al monte Nebo, a atisbar desde allí la tierra prometida, llegar a Jerusalén, le erigen un templo que es igual a la tienda de campaña en medidas en la que guardaban ese arca durante el transporte. Un arca que tenía varias funciones. Aparte de ser un almacén para estos objetos que os estaba contando, se supone que era la comunicación con Dios, funcionaba como radio, para entendernos, y además era una potente arma, porque cuando la roban los filisteos, se la llevan, pues resulta que quedan ahí como si les hubieran atacado con radiación y tienen que devolverla porque aquello les da un yuyu tremendo, porque Dios tiene la alianza con el pueblo elegido. Cuidado con el pueblo elegido, porque mirad cómo ha ido a lo largo de los años, ¿no? Y es depositada en la cúpula, en la hoy cúpula de la roca, entonces Templo de Salomón, en el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, donde hemos visto estaba la puerta del sumo sacerdote, que además entraba con un pectoral de piedras preciosas que se iba iluminando, se llama Urim y Tumim, y iban iluminándose, y aquello era como una señal de que ya Dios estaba ahí, ¡pum!, y evidentemente se manifestaba. Y se podía manifestar de muchas formas. La más violenta era la Shekinah de Dios, que era una columna de fuego que iba para arriba y que aquello debía ser súper acojonante de ver. Bueno, los templarios, cuando llegan a Tierra Santa, esos 9 años, parece que no los invirtieron en el propósito oficial, porque se ha descubierto en el siglo XIX, algunas de las misiones arqueológicas que se llevaron a cabo, esta capilla templaria, que está adjunta a los túneles que dan acceso al lugar donde les he mostrado están las mujeres, se han encontrado cascos, yelmos, se han encontrado empuñaduras de espadas templarias, es decir, que ellos estuvieron excavando allí. ¿Qué buscaban? Hombre, si están cerca de la puerta del sumo sacerdote, cabe pensar que lo lógico es que estuvieran buscando ese arca de la alianza. De hecho, el suelo que tú pisas cuando estás entrando a esos túneles donde está la capilla templaria está presidido por esto, que es conocido como la hilada maestra. Son unos enormes bloques de decenas de metros y de miles de toneladas de peso, que están elevados 18 metros, porque el suelo que yo estoy pisando ahí está 18 metros sobre el suelo real que en el año, que 2000 años atrás, es decir, el suelo que pisó Jesucristo, de la Jerusalén de Jesucristo, y por lo tanto la incógnita es cómo demonios pudieron alzar estos bloques hasta esta altura. Esto nos llevaría a otras incógnitas, pero en cualquier caso, sí sabemos que ese recinto era un recinto compuesto por 3 partes o por 3 recintos que eran concéntricos y que albergaban las reliquias más sagradas para la religión judaica: la menorá, la mesa de Salomón, estamos en Toledo, y, como no, el arca de la alianza. Estaba la mesa de los panes y los peces, el mar del bronce, que para mí, yo creo que Jesús estará de acuerdo, es la misma mesa de Salomón, en fin, una serie de objetos sagrados que evidentemente no sé si les podían interesar o no a los templarios, pero lo que sí les interesaba era fundamentalmente el arca de la alianza y tal vez la mesa de Salomón. ¿Por qué? Porque ambas reliquias contenían el nombre de Dios, que era un mantra, por así decirlo, que daba el poder. Y ellos, ¿qué misión tenían? Querían dominar al mundo islámico
y convertir a todo el mundo a la fe cristiana. Por lo tanto, tendría su lógica ponerse a Dios de su lado y decirles a estos de la Guerra Santa que se vayan a tomar por saco porque el control lo tenemos nosotros. Bueno, ya les he hablado de David y de Salomón. Estas son algunas vistas de Jerusalén actualmente. Pero Jerusalén en aquel momento era como Toledo, era una ciudad de 3 religiones: Islam, mundo hebraico, judaísmo y mundo cristiano. Y entonces, este es lo que está en el interior de la cúpula dorada, de la cúpula de la roca. Y se la llama la cúpula de la roca porque tiene esta piedra que es, para entendernos, la punta del monte Moriah. El templo, la explanada de las mezquitas, que siempre está en disputa, se supone que es la punta de una montaña a la que han hecho la han aplanado, ¿no? Por lo tanto, todo está hueco. Y ahí hay un montón de cosas. Se dice que se pudo esconder el Arca de la Alianza cuando Nabucodonosor II invade Jerusalén y destruye el templo. Vienen los romanos, construyen los judíos de nuevo un segundo templo y se lo vuelven a cargar, y lo que estamos viendo ahora son partes de ese segundo templo. Hay una iniciativa para crear el tercer templo de Salomón, pero eso nos pondría a las puertas del Armagedón, nos pondría a las puertas del fin del mundo. Bueno, como sea, llegamos a la piedra, y la piedra es sagrada para las 3 religiones. Por eso os decía qué grande es el mundo y se caprichan de este minúsculo espacio, porque allí Jacob tuvo el sueño en el que los ángeles descienden por la escalera, y está aquella famosa frase que ha hecho famosa François Berenguer-Saunier, pero que no tiene que ver, porque tiene que ver con el Evangelio de este lugar es terrible, ¿no? Terrible como maravilloso, porque se refiere al paraíso, y le viene la descendencia hasta los tiempos de Jesús en ese sueño. Lo es para el Islam, porque el profeta Mahoma inicia allí el viaje de la Misraín, pisa su burrita, pisa la piedra y el burro sale volando. Era un burro Superman, ¿sabes? Y lo es, obviamente, también para los judíos, porque era el lugar donde se albergaba el Arca de la Alianza. Pero fíjense, aquí empieza a entrar en juego el tema del simbolismo, porque de la descomposición del templo, que son las 2 figuritas que estáis viendo aquí, surge la cruz del temple, la cruz de las 8 beatitudes. Ya les he hablado de qué objetos tenían. Esto es, yo voy a mi rollo, ya lo he contado, lo del Urim y Tumim. Y resulta que cuando en 1128 se vuelven a Francia, los templarios consiguen su regla, ya son oficialmente una orden de caballería, y en apenas 2 siglos todo el mundo quiere ser templario. Todo el mundo, todos los nobles, dejan todo y se van a peregrinar a Jerusalén, dan posesiones, total que la orden en 2 siglos se convierte, insisto, en la potencia hegemónica económica, porque además fíjense qué listos eran. Ellos fueron los inventores, vamos a decirlo así, de la banca moderna. ¿Por qué? Antes les contaba que cuando viajaban durante un año, pues se llevaban consigo toda la casa. Entonces, ellos le proponían a los peregrinos: mirad, si a lo largo del camino necesitáis alojamiento, necesitáis comida, necesitáis cualquier atención, defensa, tenéis una serie de encomiendas, vamos a decir, de posaditas, ¿vale?, donde vosotros podéis venir y con esta letra de cambio la mostráis y nosotros os daremos todo esto, a cambio de que al regreso nos deis un porcentaje de vuestra riqueza. Si os pelan por el camino, es la voluntad de Dios y nos lo quedamos todo. Como los banqueros. Igual, ¿no? Te hacen una hipoteca, te queda un recibo por pagar, no lo has pagado, te quitan la casa. Pues igual que los banqueros. Y es muy curioso porque es un gran misterio la razón por la que todo el mundo empatiza con el temple. Entre otras cosas, yo entiendo, ellos tienen sus propios capellanes, viven al margen del Papa,
hay una regla que les protege en ese sentido y empiezan a amasar pasta y poder. Empiezan a tener fama de ser unos tíos muy duros. ¿Hubo templarias? Sí, pero no tenían un papel en la guerra, tenían otras funciones, porque yo siempre he dicho, templarios habían guerreros, habían panaderos, habían templarios carniceros, había de todo, y cerveceros, porque se bebe como templarios. Esto es muy importante. Yo siempre soy muy buen templario. Y evidentemente, dentro de esas labores, incluso las del campesinado, habían hombres y mujeres templarias, claro que las habían. Ahora, ¿tenían funciones dentro de los capítulos generales o dentro de los capítulos superiores? Ahí hay mayores discusiones, a pesar de que también hubo mujeres vinculadas al temple. Sea como sea, después de su permanencia en Tierra Santa y de adquirir la Orden del Temple, empiezan a aparecer en toda la cristiandad una serie de trovadores que hacen canciones, que cuentan cuentos y que nos hablan de el Grial. El Grial, la copa en la que Jesús bebió y brindó en esa última cena. El recipiente que recogió la sangre cuando fue herido en el costado estando crucificado. Un vaso con capacidad taumatúrgica, nos puede dar la vida eterna y literalmente nos puede curar, ¿no? Ese es el mito que se encargan de difundir al albur de los templarios, pero que recoge realmente leyendas que vienen del mundo celta y que vienen de muchas tradiciones del mundo, que las concretan en el mundo cristiano gracias a un autor literario. El primer relato es de Chrétien de Troyes, de la misma región que los templarios, que además dice que ha escuchado el relato de alguien de Toledo, de un pagano de Toledo, pero el que hace el Grial cristiano se llama Robert de Boron, porque coloca a Cristo en el centro de la leyenda. Pero es muy curioso. He dicho que todo esto abraza leyendas celtas. Los celtas eran paganos. Y de hecho, hay ciertas acusaciones a los templarios que les relacionan con el mundo del paganismo. Hostia puta. Pero esto contando los 10 minutos que nos hemos comido, sí. Vale. Voy por la mitad. Lleva 10 minutos comidos, pero lleva 5 de ahora. Vale, pues voy muy rápido. Entonces, evidentemente hay una comunión con el paganismo que deviene, por ejemplo, del tema de las vírgenes negras, que me resulta fascinante y nos lo vamos a perder. Bueno, voy a ir muy rápido. Por ejemplo, en Chipre, ellos veían que la gente iba a adorar a un betilo. Un betilo es un meteorito, una piedra meteórica, un rito pagano. ¿Qué hacen? Meten el meteorito dentro de una virgen de madera, de una virgen románica. La gente va a orar al meteorito, pero está en el contenedor de por medio en el que ven una virgen. 2 generaciones más tarde nadie se acuerda del meteorito, todo el mundo se acuerda de la virgen. Era una forma muy inteligente de ir convirtiendo. ¿De dónde? ¿Por qué las vírgenes negras, que también nacen en el momento de explosión del temple, surgen? Bueno, pues hay una leyenda maravillosa que es la que nos pone en contacto con el templo de Philae. Estas fotos son de 1932 y, como ven, está prácticamente hundido por las aguas, porque el templo de Philae actualmente, quienes hayan ido a Egipto y hayan visitado, no está en su emplazamiento original. Ha sido piedra por piedra desplazado hasta donde hoy lo vemos. Vamos a Philae. Hay una cosa que cuando llegas a Philae te raya sobremanera. Y no me refiero, en esta columna del fondo, esa del fondo, hay unas rayaduras que son de las espadas que afilaban, No me refiero a eso. Me refiero, en concreto, a que se trata de un templo dedicado a Isis, que es la diosa de la fertilidad. Las lágrimas de Isis eran las que hacían las crecidas del Nilo y las que llenaban de limo negro las plantaciones de los alrededores y, por lo tanto, daban la vida al antiguo Egipto. Pero lo fundamental es que cuando tú llegas a este templo, que hasta la Edad Media tenía culto a Isis, y esto es fundamental, resulta que te empiezas a encontrar cruces templarias. Está lleno de cruces templarias. Incluso
Hay, bueno, aquí veis algunas que sustituyen incluso a la cabeza de Isis, pero vamos a encontrar un altar que fue dedicado, ¿saben a quién? A San Bartolomé. Querido Jesús, San Bartolomé, patrón de los templarios, patrón de San Bartolomé de Ucero, que es el cañón de Río Lobos. Busquen ustedes conexiones. Por cierto, esto de aquí es una tontería de las mías, porque incluso esto es de tiempos de tiempos napoleónicos. Es una frase en latín que dice "be mure", que es el nombre, sería Benito Muro, para entendernos, stultus est, o sea, el señor Muro es tonto. Para que, bueno, pues estas cosas las hacían las gilipolleces también en tiempos de Napoleón. La Isis tiene una importancia brutal porque se va a convertir en la Virgen Negra. Aquí vemos a Isis amamantando a su hijo Horus y a una Virgen románica. Luego los diversos concilios le irían tapando los pechos a la pobre mujer, porque desgraciadamente siempre la Iglesia ha tenido un problema terrible con el tema del sexo. Pero es que ahora me querría enrollar muchas cosas y no puedo hacerlo con el tema de las vírgenes negras. La escena del juicio, que también es muy importante, porque hemos hablado de Claraval. Claraval era la Orden del Císter. La Orden del Císter se encargó en el periodo de los templarios, con la pasta que recibían los templarios, ellos se lo daban a su jefe de marketing, a Bernardo de Claraval. Y Bernardo de Claraval empezó a construir iglesias, diseminándolas en el mapa de Francia, como hicieron los egipcios. Por eso antes, que le ha pasado así muy rápidamente, les ponía la fotografía que le dio a Robert Bauval la idea de la conexión con Orión. Las 3 pirámides de Egipto, vistas desde en plano cenital, estarían dibujando el cinturón de Orión, ¿no? Las 3 estrellas del cinturón de Orión. Y es más, los canales de ventilación de la pirámide estarían conectando a 9 estrellas en concreto, en las diversas posiciones del año, a 9 estrellas en concreto que tienen que ver con su panteón de dioses de la Enéada, que son los 9 dioses egipcios. ¿Cuántos templarios iniciales había? A ver si han estado atentos. 9. Oh, casualidad. No, las casualidades no existen. Y fíjense, si los egipcios hace 5.000 años dejaron este mapa del cielo en la tierra, es como si quisieran mostrar un espejo. Lo que es arriba es abajo, que es una máxima también del mundo hebraico, querido Luis, y de la alquimia. Pues ellos hacen lo mismo, y en el mapa de Francia diseminan las iglesias mostrando la constelación de Virgo, que Virgo es para los cristianos la Virgen. Muy rápido, y así ya termino, venga. Esto paso, lo hemos dicho. La escena del templo. Esto es acojonante, porque Santa María de Becelay es una de esas estrellas que es vértice de uno de esos de la constelación de Virgo. Y aquí vemos una escena de un Pantocrátor en la que estamos viendo... ¿Cuánto? Ya. Pues termino con esto. El juicio de Mat. Aquí estamos viendo a un montón de cristianos que están pesando su alma. Si los pecados que has hecho son peores que tu... te vas al infierno, si no, te vas al cielo. Es exactamente lo mismo que nos muestra este pergamino, que es la escena del juicio. Es decir, hay una conexión pagana con los templarios que nos refleja que realmente su misión era secreta. No fueron a proteger realmente los santos caminos, sino que lo que estuvieron llevando a cabo fue una misión que van a tener que esperar porque no os la puedo terminar de contar. Muchas gracias.